A ver, como les comentaba, ¿no? Habíamos tocado el tema de lo que era sistemas estructurales. Habíamos mencionado que según el Reglamento Nacional de Edificaciones nos identificaban diferentes sistemas estructurales, ¿no? Tanto en acero como en concreto armado, ¿verdad? Dentro de los que estudiábamos, en este caso para las viviendas unifamiliares, viviendas comerciales, estaban incluidas entre los siguientes sistemas, ¿no? Podríamos decir que podíamos encontrar con pórticos, ¿no? Duales, sistema dual, con sistema de muros estructurales. También podíamos tener de muros de utilidad limitada, albañilería armada o confinada. Entonces, vamos a describir punto por punto, recordando que dentro de las estructuras de concreto armado, lógicamente, ¿no? Decíamos que íbamos a encontrar la mezcla en sí, la mezcla de concreto más acero, ¿no? Por eso llega la denominación concreto armado. Si vemos un concreto simple, los concretos simples no van a tener la presencia de acero, ¿verdad? Entonces, como sistema estructural en un pórtico, ¿no? En los pórticos, vamos a tener que son sistemas estructurales que por lo menos deberían tener el 80% del cortante en la base, ¿ya? Esto actúa sobre las columnas de los pórticos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a haber mayor presencia de pórticos, en este caso columnas, ¿verdad? Entonces, que estas columnas prácticamente van a tener que absorber el 80% de cortante en la base, ¿ya? En caso se tengan muros estructurales de concreto armado, placas, ¿no? De estos se deberá diseñar para resistir una fracción de la acción sísmica de acuerdo a su rigidez. Entonces, como concepto general, nos va a decir que por lo menos el 80% de la resistencia que debería tener para la cortante en la base debería ser absorbida por las columnas, ¿ya? Eso tenemos como pórtico. Y como ustedes verán, ¿no? ¿Cómo es el sistema aporticado? Es de la siguiente forma, ¿no? Si podemos ver, nosotros en la imagen vamos a contar con una losa. En este caso puede ser una losa aligerada, ¿no? Solamente una losa aligerada o losa maciza. El sistema vendría a ser que prácticamente esta losa, ¿hola? Prácticamente esta losa va a descansar sobre las vigas, ¿ya? Sobre las vigas peraltadas. Estas vigas peraltadas van a transmitir la carga mediante las columnas, ¿verdad? Y estas columnas van a distribuir también ese peso sobre la cimentación. En este caso, sobre la cimentación dependerá, ¿no? Podemos hacer lo que este peso se distribuya a la zapata o a un cimiento corrido o tal vez a una... No se escucha. Hola. Les mencionaba, ¿no? Entonces se queda la idea que la transmisión la hacen, repitiendo acá, losas, vigas, de las vigas a las columnas, de las columnas hacia la cimentación, y que va a depender del tipo de cimentación, ¿no? Puede ser que va a llegar a descansar en las zapatas, ¿no? O puede ser que llegue de frente a un cimiento corrido, o tal vez va a ser una cimentación completa, ¿no? Tipo platea de cimentación, ¿ya? Entonces va a depender de eso. Pero todo esto es un sistema aporticado. Entonces, la diferencia de este sistema aporticado versus la albañilería confinada es la siguiente, ¿no? Que lógicamente estos pórticos van a trabajar en conjunto, menos los muros, ¿no? Los muros van a participar en menor, va a tener menor protagonismo, si se le puede decir, ¿no? ¿Por qué? Porque no van a trabajar. Simplemente estos muros van a ser parte de una división, ¿no? De dividir los ambientes, de dividir
de confinar los espacios, los laterales, pero no va a ser el sistema de albañilería confinada. ¿Por qué? Porque en este caso lo que trabaja son los pórticos, ¿ya? Eso sí que quede claro. Lo que trabaja son los pórticos, solo estructuras, nada más. Bien. Tenemos este sistema estructural que le denominamos dual, que contempla el sistema dual. Este sistema dual es un sistema estructural en el que las acciones sísmicas son resistidas por una combinación de pórticos y muros estructurales de concreto armado. ¿Qué quiere decir que acá vamos a encontrar? Primero, pórticos, luego muros estructurales de concreto armado. Entonces, pórticos y muros estructurales. Entonces, vamos a tener una mayor rigidez en estas estructuras, ¿verdad? Entonces, nos va a permitir tal vez esta combinación, ¿no? Seguir haciendo más niveles, ¿ya? ¿Qué más? Los pórticos deberán ser diseñados para tomar por lo menos el 25% de la cortante en la base, ¿no? Cortante en la base. Y los muros estructurales, o sea, las placas, serán diseñadas para las fuerzas obtenidas de los análisis respectivos. Entonces, ahora acá vemos que en este caso el dual nos permite tener pórticos y tener muros estructurales de concreto armado, ¿ya? La cimentación en este caso siempre puede ser entre plateas o zapatas, en este caso de mayores dimensiones, ¿no? Ingeniero, una consulta. Sí. En el caso de zapatas y plateas, ¿por qué usar una y no otra, ingeniero? Ya. En el tema ya de por qué no usamos una zapata o por qué usamos tal vez una platea, más que nada son, si queremos evaluar, por ejemplo, que queremos hacer estructuras de mayores niveles, ¿no? Nos va a conllevar a hacer una platea de cimentación, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué nos permite? Porque prácticamente imaginamos que a toda la cimentación es una sola estructura, o sea, como hacernos una sola zapata para todo, pero que la carga de toda la edificación va a ser distribuida de manera más distribuida, ¿no? Entonces, lo que pasaría si tengo una edificación, tal vez de, no sé, pongámosle 8 o 9 pisos, entonces, si esta distribución llegara a una cimentación, tal vez como zapata, entonces vamos a tener cargas puntuales por todos lados, ¿no? Cargas puntuales por todos lados. Entonces, esto va a ser tal vez un factor que nos va a jugar en contra, ¿no? Para la resistencia de esta estructura completa, ¿verdad? Entonces, ese es el porqué, ¿no? Porque, por ejemplo, no tenemos tal vez una vivienda de 2, 3 pisos, 4 pisos, fácil, podríamos diseñarlo con zapatas, ¿no? Pero si ya estamos proyectando tal vez que son tal vez condominiales, ¿no? Condominios, vemos que son mayores niveles, entonces todo esto me genera hacer un diseño distinto, ¿verdad? Entonces ahí ya pensamos en una platea de cimentación. Ya no buscamos esas zapatitas que se pueden diseñar. Por ejemplo, ¿no? Estos casos que vemos muros estructurales, ¿no? Sistemas duales, muros estructurales, inclusive cuando vemos muros de ductilidad limitada, ¿no? Que también les voy a enseñar cuál es ese sistema, ¿sí? Más que nada por eso, ¿no? Porque son criterios nada más. O sea, no es que... y ahora si el que tiene la posibilidad de ponerle su vivienda una platea de cimentación
en condición, tiene el dinero suficiente porque es más gasto, entonces funciona ahí. Pero lo que buscamos es ir siempre optimizando también costos, ¿verdad? Entonces no encajaría en todos los casos colocarle platea. Ese es el detalle. Entonces, por eso, más adelante, cuando veamos el tema de la albañilería confinada, por ejemplo, ¿no? La albañilería confinada muchas veces no tiene zapatas, pero sí tiene un cimiento corrido. Entonces, un cimiento corrido me sale más barato que hacerme zapatas. Entonces, ya les voy a indicar más o menos el por qué, ya más adelante cuando toquemos el punto de albañilería. ¿Se entendió, verdad? ¿Sí? Ingeniero, perfectamente, gracias. Muy bien. Entonces, ya vimos sistema dual, no hemos visto todavía muros estructurales. Entonces, muros estructurales, ¿qué nos dice? Es un sistema estructural en el que la resistencia sísmica está dado predominantemente por muros estructurales, de placas, en este caso, pero siempre una estructura de concreto armado, ¿no? Sobre los que actúan por lo menos el 80% de la cortante de la base. Quiere decir que lo que antes un pórtico te soportaba el 80% de la cortante en la base, solamente las columnas, en este caso, el mismo porcentaje, 80% de resistencia, en este caso de la cortante en la base, va a resistirla los muros estructurales de concreto armado, ¿ya? En este caso, muros de concreto armado, placas, ¿no? 80%. Y si pueden observar, por ejemplo, acá en la imagen, si pueden observar, bueno, ya hemos visto desde sistemas estructurales, pórticos, ¿verdad? Sistema dual. Estábamos acá en pórticos, en muros estructurales. Como pueden observar acá en la imagen, ¿qué predomina? Mayormente muros estructurales, ¿no? Todos son muros estructurales en realidad. Poca participación de ¿qué? De columnas. Por ejemplo, acá hay una sola columna que va en todos sus niveles. Pero siempre va a predominar los muros estructurales. Bien. Ingeniero, Hola. Sí. una pregunta que quizás no es del tema. Mire, en una casa, por ejemplo, para construir, ¿no? Para que soporte, por ejemplo, unas 5 plantas, la zapata, como nosotros le llamamos acá, la parrilla que va abajo antes de la columna, para que soporte unos 5 pisos, ¿cómo debe ser su reforzamiento? Es decir, ¿cómo debe ser? Mira, mayormente, o sea, si ya estás pensando en unos 5 pisos, lo que aumenta es la sección de la zapata. Ya, o sea, más o menos, imagínense, ¿no? Si necesitas más pisos, tú necesitas tener una zapata más grande. Por ejemplo, ¿no? Haciendo una referencia, ¿no? Por ejemplo, estás entre 2 pisos, puedes tener zapatas de 1,20 m por 1,20 m, por ejemplo, ¿no? Vas subiendo de niveles, me refiero a que deberías ir aumentando la sección. Entonces, si imaginamos que vas a hacer un edificio de 5 pisos, pues deberías tener zapatas entre 1,50 m, ¿no? Por 2,40 m, así, ¿no? Ese sería más o menos un predimensionado. Pero, ingeniero, disculpe, porque acá en el lugar donde yo vivo, mayormente los zapatos las hacen de 85, de 90 por 90, y a veces lo dejan para tercer piso. Es decir, eso está mal. Es que por eso, miren, lo que pasa es que nosotros no proyectamos a los pisos. Por ejemplo, ustedes ven que ya está la vivienda en 3 pisos, ¿verdad? Pero el que construye, ¿no? El usuario en este caso, tal vez ni se imaginó que iba a llegar hasta los 3 pisos. Y
Y lo que suele hacerse, ¿no? Como es solamente a manera de que empieza, ¿no? Empiezas nivel por nivel, entonces lo que se hace es mayormente empiezan por 80 por 80, un metro por un metro, pero en realidad 80 por 80 es muy pequeño para una edificación de 3 pisos. Claro, por ejemplo, 80 por 80 para mí, ingeniero. Claro, mira, 80 por 80 para mí sería para un diseño, pues para un cerco perimétrico, ¿verdad? Entonces, imaginamos eso, no vamos a colocar esas medidas tal vez en una vivienda que vamos a proyectar 3 pisos, entonces no va a ser lo ideal. Entonces, lo ideal debería ser una zapata, lo menos para unos 3 pisos, mínimo 1,50 m por 1,50 m. Pero yo les digo, esto lo estoy diciendo a manera de algo proyectado, tal vez, pero siempre, sí, tal vez por la experiencia, los trabajos que se hacen, pero lo que sí, yo les sugiero que siempre sea esto en función al suelo. Entonces, no hay una tabla que les diga, esto de acá colócalo 1,50 m, porque inclusive hasta ese 1,50 m en un suelo inestable va a ser, no les va a funcionar, ¿ya? Eso sí, grábenselo bien. No es necesario que alguien les diga, estas medidas son, porque cada caso es distinto. Cada caso va a tener un suelo distinto, cada edificio va a tener un peso distinto y va a tener un uso distinto. Entonces, todo cambia, todo es variante. Pero a manera de datos así, bueno, a sugerencia nada. ¿Ya? Claro, sí, porque acá mayormente sacamos al nivel de la vereda, le dan de profundidad 80 centímetros, pero a veces estoy con la duda si estará bien 80 centímetros del nivel de vereda abajo del lado, donde va la parrilla, no sé si será normal o será más, menos. Claro, es que ahí va el tema ya del diseño, pues, ¿no? El diseño ya es un poquito ya más meterse en el análisis estructural, pues, ¿no? Pero por eso les digo, o sea, ¿qué pasa? Les explico algo. Mientras más profundo sea la excavación, mayor resistencia va a tener en la cimentación. Entonces, a más profundidad que tú tengas, mejor estabilidad va a tener tu edificación. Sísmicamente hablando, ¿sí, no? Entonces, si ustedes a recomendación dicen, no, pero si normalmente están haciendo esto con 1 metro, pues me aseguro y le coloco 1,20 m. Dependerá, lógicamente, lo que les digo, de su resistencia del terreno. Por ejemplo, tal vez en Lima, ¿no? En Lima sea un suelo muy estable y una capacidad portante mucho mayor. Tal vez acá en Chiclayo, por ejemplo, tenemos capacidad portante de 1. Eso es lo que teníamos en los planos. Entonces, si vemos y comparamos con Lima, lógicamente Lima puede estar entre 2,5 hasta 3. Entonces, vemos un suelo muy, muy bueno. Entonces, no hay necesidad tanto de irnos más profundo. Tal vez solamente proyectar y edificar, nada más, ¿no? O sea, eso es lo que tienen que ver. Siempre va a depender de mi suelo. ¿Ya? Bien. Y miren, después de observar acá el sistema estructural con muros, ¿no? Solamente muros estructurales, vamos a tener otro sistema estructural denominado muros de ductilidad limitada. Que estos muros mayormente son los muros que encuentras pues en los módulos de vivienda que te venden, ¿no? De los departamentos. Entonces, la mayoría de departamentos que te venden son con diseño de muros de ductilidad limitada. Entonces, ¿por qué se presta para este caso, para las viviendas, mejor dicho, ¿no? ¿Cómo se prestan y cómo se adecúan estos sistemas, ¿no? ¿Por qué? Porque en estas viviendas nosotros tenemos mayor cantidad de muros, ¿no? Mayor cantidad de muros. Entonces, aprovechamos que tenemos bastantes cantidades de muros. ¿Para qué? Para hacerlos de concreto, ¿ya? Hacemos mallas de acero, los encoframos los 2 paneles
y llenamos todo el muro. La diferencia de estos muros de ductilidad limitada versus los otros muros de estructuras son que, por ejemplo, los muros de ductilidad limitada, mayormente todos se vacían en un solo instante. Quiere decir que si yo estoy haciendo un departamento completo, ¿no? Póngase, imagínense unos 80 metros cuadrados, entonces todos los muros voy a hacer un solo vaciado. Todos en un solo día tengo que hacer el vaciado de todos mis muros y el vaciado de toda mi losa de ese departamento. Entonces, por eso les digo, aprovechan que hay mayor demanda de muros y se hace un diseño denominado, ¿no? En este caso, muros de ductilidad limitada. Es un sistema estructural en el que están comprendidas las edificaciones de baja altura con alta densidad de muro. Ahí está, ahí te lo dice. Alta densidad de muro de ductilidad limitada. ¿Sí? Mayormente estos muros, el ancho de estos muros, pues puede llegar entre 15, hay algunos que llegan a 12, ¿no? Son muros relativamente delgados. Y aquí teníamos el sistema estructural más conocido, ¿no? El más común, que es el de albañilería confinada. El sistema con albañilería confinada es un sistema estructural en el que están comprendidas las edificaciones cuya estructura está constituida predominantemente por muros portantes de albañilería confinada. Entonces, ahí encuentran el término, albañilería confinada, muros portantes de albañilería confinada. Entonces, imaginamos que cada muro, independientemente, cada muro va a resistir el peso de las edificaciones o de la losa superior, ¿no? Si tenemos el último nivel y está con techo, este techo debería descansar sobre los muros de albañilería confinada. ¿Y cómo son los muros de albañilería confinada? Son muros que están confinados entre columnas de confinamiento y vigas de confinamiento. ¿Ya? Entonces, prácticamente lo que trabaja aquí es el muro. Y suelen estar comprendidos entre muros, mayormente de cabeza, que pueden tener la medida de 25 centímetros, ¿no? Terminado, 25 centímetros cada muro. Entonces, todo el trabajo y todo el peso lo va a ir distribuyéndose en el muro y va a ser transmitido por todo este peso hasta la cimentación. ¿Ya? Por ejemplo, si ven ustedes por aquí columnas, estas columnas serían ya columnas de confinamiento. Otra característica, señores, de este sistema, ¿ya? Como para que lo identifiquen de frente, ¿no? Ni bien ven una obra y dicen, ah, no, este es albañilería confinada. Un dato aquí, que la construcción, proceso constructivo, es, si estoy en el primer piso, lógicamente voy a tener mi sobrecimiento, sobre este sobrecimiento y voy a levantar sin columnas. Entonces solamente muros lo llevo hasta la altura necesaria, ¿no? Y a partir de ello voy encofrando mis columnas. Luego lleno mis columnas, parte. Entonces se dan cuenta que primero se construye el muro, luego voy a colocar, encofrar prácticamente, ¿no? Terminar mi columna, encofrarla y llenarla, para que confine mis muros. Las vigas se de la misma forma que van a confinarlas entre las vigas y la losa. ¿Ya? Entonces, prácticamente ahí confina todo el muro. Ese es el sistema. Ahora, diferencia con el aporticado, ingeniero, ¿cuál es la diferencia? Lógicamente, ¿no? Que este de acá va a trabajar el muro y en el otro va a trabajar las columnas. Vigas, columnas, todo eso va a trabajar.
En este caso, que estamos viendo la albañilería confinada, solo trabajará muros. Eso sí que quede claro. Y el proceso constructivo va a ser primero los ladrillos y luego las estructuras. ¿Ya? Ese es el punto a identificarlo en obra. El sistema estructural en cuanto a albañilería armada, vamos a observar, por ejemplo, acá esta imagen. Antes de tomar la lectura, vamos a observar que tenemos bloques, estos bloques de ladrillo de concreto. Entonces, vemos que la edificación está constituida predominantemente por estos muros de ladrillo de concreto. Bloques de concreto son, ¿no? Entonces, sabiendo esto, voy a decirle lo siguiente, ¿no? Que esta albañilería armada es un sistema estructural en el que están comprendidas las edificaciones cuya estructura está constituida predominantemente por muros portantes de albañilería armada. Entonces, ¿por qué le decimos albañilería armada aquí? Ahí está el tema. ¿Por qué el otro era una albañilería confinada y por qué este es una albañilería armada? En el caso de la albañilería confinada, que hemos visto antes, la presencia es de el ladrillo incón, ¿no? El ladrillo de arcilla en este caso, ¿ya? Pero acá vamos a utilizar el bloque de concreto, ladrillo de concreto, ese bloque de concreto. Pero adicionalmente vamos a tener que colocarle una alma de acero, o sea, unas varillas de acero en su interior. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo se haya preparado esto, ¿no? Se haya preparado este muro, nosotros deberíamos haber entendido lo que nos dice este texto, ¿no? Que tiene armadura. Entonces, ¿qué tiene? Si tiene armadura, tiene acero. Entonces, cada murito, cada muro, ya lo voy a imaginar así, ¿no? No solamente ver el bloque, sino ya uno se imagina y dices, si han colocado este bloque y el bloque lo han llenado de concreto al centro, entonces también le colocarán unas mechitas de acero, ya de varillas de acero. Entonces, más o menos, imagínense que aquí, en cada hilada, yo le voy a colocar una varilla de acero. Y voy a ir asentando mis ladrillos, ¿no? Voy a ir asentando mis ladrillos, ¿sí? Estas varillas serían de acero, que nacen del techo, ¿ya? Nacen del techo y se impregnan en la siguiente losa, en este caso. ¿Ya? Así, cada muro debería tener una varilla de acero. Todo su tramo. Entonces, ingeniero, sí. Disculpe, una pregunta. Una viga peraltada, ¿a partir de cuántos metros se puede poner una viga peraltada, ya sea en una casa o en cualquier clase de casa? ¿A partir de cuánto se debe de poner una viga peraltada? ¿De cuánto te refieres? ¿De luz? No, me refiero a la viga. ¿Cuánto de luz? No, me refiero en una casa, ¿no? Que sea de 6 metros de ancho, ¿no? Ahí por ley tiene que ir una viga peraltada, ¿cierto? Porque por el ancho del espacio, ¿no? Porque póngase que
pónganse que quieran hacer un solo salón ancho, no grande, de 6 metros, que sea por 20. Un solo salón, la ley que tiene cada columna de ir vigas aperaltadas, ¿cierto? Exacto, sí, sí, sí. A eso me refiero, a partir de cuántos metros de ancho debe ir una viga aperaltada. Ya, mira, más o menos aquí, a ver, aquí te explico algo. A ver. Uno, a ver, por acá, aquí está la calculadora. Miren, si tú te pones a idealizar el tema de el peralte en las vigas, siempre va a depender a mayores luces, mayor peralte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lógico, ¿no? Si tengo una distribución entre pórtico, ¿no? Una distancia, como dices tú, ¿no? 6 metros, por ejemplo. ¿De cuánto más o menos debería ser el peralte, ¿no? O entonces, ¿cuál es la función? Si tienes, lógicamente, si tienes menos tramo de pórtico, tu peralte va a ser menor, ¿no? Entonces, si tienes mayores luces, ahí vas a tener la viga peraltada. Entonces, más o menos eso obedece a lo siguiente, ¿ya? Si yo tengo una viga, como dices tú, de 6 metros, vamos a tener la relación L, por ejemplo, L, que la L en este caso va a ser la luz, y tú dices que la luz es de 6 metros, entonces mi L va a ser 6. L entre 12, ¿ya? Más o menos, si ustedes van a decir L entre 12, vamos a decir que vamos a tener un peralte de 0,5. Entonces, eso sería como quien diciendo, yo tengo el mejor diseño y la mejor distribución de acero, bien calculadito, yo le pongo 50 de peralte a ese tramo. Entonces, muchos dicen, no, pero no creo que lo hagan, tal vez, ¿no? Siempre fallan, ¿no? En el proceso constructivo, qué sé yo, y se aseguran, dices, L entre 14. Entonces vas a decir que vas a tener, perdón, L entre 10, ¿ya? Ese L entre 10 me va a originar que voy a tener 60 centímetros de peralte, ¿ya? Entonces, más o menos ustedes se llevan a la idea, ¿ya? Que si yo tengo una viga de 6 metros, yo probablemente, ¿no? Probablemente debería tener un peralte de 60 centímetros. Con esa formulita básica nomás, L entre 10, que me va a originar más o menos aproximar un peralte en este caso de esta viga. Pero nuevamente aquí hincapié. Ajá, es decir, sí. Explíqueme, es decir, 60 centímetros que del estribo. No, esos 60 centímetros es del peralte. Mejor dicho, de lo que cuelga. De lo que cuelga. Toda la viga, mejor dicho, toda la viga, en el tramo de lo que sale, ¿ya? Va a ser 60 centímetros, incluyendo la losa, pues, ¿no? Incluyendo la losa. O sea, si lo que yo voy a mirar son prácticamente 40 centímetros, ¿verdad? Y los otros 20 van a estar en este caso, van a estar en la losa. Claro. Entonces, sí, porque mayormente, bueno, acá las aperaltadas son bueno, hablemos del estribo de 30 de alto por 20 de ancho. Claro, 30. Entonces vas a hacer un mayormente aquí, a ver, son 30 aproximadamente de 45 por ahí, ¿no? 40 por ahí el peralte. Claro. Entonces, eso es lo que tendrías que ver. Entonces, lo que yo te digo es lo siguiente, ¿no? Que para cuando tal vez no tengas un diseño, una idea, tal vez alguien que tenga una experiencia o tal vez un ingeniero que te haya dicho, que te diga, no, yo he diseñado y mi peralte no son 60, mi peralte es 50, con tal distribución de acero. Entonces, ahí ya te vas a entender. Pero a manera de conceptos, yo le puedo dar eso, ¿no? Decirle que si siempre van a haber un peralte, más o menos idealícenlo, que debería ser una luz entre 10, pues, ¿no? Es más, si ustedes, por ejemplo, se ven en un colegio
y se van a dar cuenta que las luces son 6 metros. Y van a calcular aproximadamente si tiene estos 60 de acá. ¿Ya? Tal vez para una vivienda, tal vez que también como quien viendo el costo, ahorrándose un poquito, puede que encuentren otros peraltes, ¿no? Menores. Pero en sí, como les digo, todo respeta a un cálculo, pues, señor. El ingeniero diseñador dirá, no, aquí, según mi peso, según el tipo de edificación, según la importancia de la edificación, según el suelo y los pisos que voy a hacer, mi viga debería de ser tal. A eso es lo que voy. Pero ya más o menos respondiendo a tu pregunta sería eso, pues, ¿no? Para que tengas esa idea más o menos. ¿Y qué quiere decir? Entonces, hola, sí. Ingeniero, una pregunta. Sí. En una edificación de 4 metros de ancho también es necesario hacer una peraltada también. Mire, si nosotros vemos lo que les había dado, las probabilidades, si decíamos, por ejemplo, tengo 4 metros y lo dividimos entre este caso, entre 12, por ejemplo, me dice 33 centímetros, o sea, lo redondearíamos a 35 centímetros. Ingeniero, ¿debería tener peralte? ¿A predimensionado? Sí. Sí necesitaría su peralte. ¿Te das cuenta? 35 centímetros redondearía ahí. Pero, ¿cuántos se pierden la losa? 20, ¿no? Se quedan esos 15. ¿Te das cuenta? Entonces, sí debería llevar su peralte en 4 metros, ¿no? Sí debería llevar. Siempre y cuando el sistema estructural sea también sistema porticado, pues, ¿no? Y también, como les digo, todo es un cálculo, señor. Entonces, tal vez yo digo, sí. Sí, porque algunos, por ejemplo, ponen 4 metros de ancho, ¿no? Y algunos le ponen aperaltada, pero algunos ya no le ponen porque dice que se basan a que ya hay paredes, ya sostiene la pared. Pero vuelta, aquí hay un tema. Claro, aquí hay un tema. Sí. Que tal vez lo sustentan con eso, pero nosotros, bueno, en la parte de ingeniería todo es sustentable, señores. Todo es... Claro, todo se vive... experiencia. Claro. ¿Qué consejo, qué se haría, no? Porque mayormente dicen, en las paredes ya aguanta, ya es suficiente, ¿no? Le ponen viga chata, ¿no? Viga chata se refieren a la altura del ladrillo. ¿no? Viga chata. Por ejemplo, el caso, en el 3 metros, miren, 3 metros. ¿Le ponen viga chata? Tiene? Ya, miren, 3 metros ya le ponen viga chata. En este caso me dan C20. ¿Funciona con 20 centímetros de losa? Aquí sí te funciona porque es un tramo 3 metros. Ahí sí funciona una viga chata. Pero se dan cuenta, hay algo más coherente. Pero no, tal vez si tengo luces mayores, entonces yo voy a darme la tranquilidad de decir, no, pero son 4 metros, lo hago viga chata. ¿Por qué? Porque descansa en los muros. Pero si tu sistema no es, claro, pero si tu sistema no es albañilería armada, ¿por qué estás haciendo que descanse en los muros? Bueno, ¿por qué te imaginas que tu muro está trabajando si es un sistema porticado? ¿Ya ves? Ahí te di la respuesta. Claro. Entonces, ¿y por qué confundir? Entonces, en este caso, lo más práctico, el que dice, no, mi experiencia es que la siguiente, dice, no, es que ahí hay muro y descansa en el muro. No descansa en el muro. Mucho eso, por eso es que como usted... pero ahí está ya. Exacto, entonces, no descansa en el muro. ¿Por qué? Porque mi sistema es aporticado. Ya, ahí está la respuesta. Entonces, no tiene nada que ver ahí el muro, por ejemplo, ¿no? Ingeniero, aprovechando el tema, una consulta. ¿Qué pasaría, bueno, si la viga chata, claro, de columna a columna hay 4 metros, pero si la viga chata se hace más ancha, o sea, si me dices de 30, ¿funcionaría o no funcionaría? Ahí ya cambiaría el panorama, ¿no? Como que vamos
adecuándonos a la proporción, ¿no? Entonces, si tal vez estoy trabajando con una sección 25 por 25, ¿no? Entonces, y lo tiendo en un plano con 3 metros entre apoyo, entonces, mínimo es lo que les digo, por ejemplo. Pero si ya hablamos de mayores luces y ya le damos la forma, entonces lo que me falta tal vez en perante, lo sumo en los costados, proporcionalmente sí te puede dar esa relación, ¿no? Pero también buscamos una relación de la resistencia versus la cantidad de aceros que le voy a colocar. Tal vez aquí ya no entran 4 aceros, ¿no? Vemos que pueden entrar 6, 8 aceros. ¿Se dan cuenta? Entonces, como quien dice ahí, mejoré mi diseño y ahí sí me puedo dar sí, de media, estoy a de 5 octavos o... Claro, exacto. O tal vez ya le mejoro, ya son 6 aceros, ¿no? A eso voy. Entonces, ahí ya cambia la cuantía. Cambiando la cuantía, mejoro la resistencia de todo este acero, de toda esta viga chata. Pero, ojo, también no es cuestión de que ensancho mi viga chata porque se me antojó, no. Entonces, también la proporción debería ser coherente con la proyección de mi columna. ¿Sí? ¿Se entendió, no? Entonces, si estoy diciendo que voy a hacer eso, entonces hasta mi columna cambia, ¿no? Sería más ancha, ¿no? De 25 por 25. Claro, sería más ancha. Una última, no me pregunta. Sí. Ya, mire, bueno, yo veo que a veces en columnas ponen de 20 por 20. ¿A qué dista? ¿Cómo le puedo decir? Algunas columnas las hacen de 25 por 25, ¿no? Depende al ancho del terreno. O ¿por qué se pone una columna de 25 por 25 y por qué no una de 20 por 20? Ya, aquí ya te doy la respuesta, ¿ya? Mira, primero, nosotros en un proyecto encontramos diferentes tipos de muros, por ejemplo. No vamos a encontrar muros de soga, muros de cabeza, ¿ya? En el caso de que vemos que hay muros en este caso de soga, y que me va a decir que mi muro prácticamente si hago una columna va a ser, no es una columna, sino sería columneta, y mi columneta puede ser de 15 también de ancho, porque prácticamente va a confinar al muro, por 25 mínimo, eso sí. Entonces vamos a tener columnetas de 25 por 15. Columnetas, en este caso. ¿Para qué se hacen las columnetas? Para confinar mi muro de albañilería armada. ¿Se dan cuenta? Albañilería, en este caso, confinada, ¿ya? Entonces, ese es un tipo de columna. Entonces, si miramos las columnas estructurales, las que sí trabajan, ¿ya? Entonces, imagínate que esa columnita delgada va a trabajar al costado de una columna principal, una columna estructural. Esta columna estructural, para ser estructural, mínimo, eso sí grábenselo, mínimo debería tener la medida de 25 por 25 centímetros. No debería bajar esta medida, eso sí, clarito. Entonces, a más, sí, va a tener más. De hecho, que va a tener más porque ya son columnas también que van a trabajar en el sistema porticado, ¿cierto? Entonces, ahí ya vamos a sacarnos la idea. Entonces, no hay por qué mezclar, ¿no? Porque tal vez, no sé, se ve feo el pinto, ¿no? Porque muchas veces se dice eso, ¿no? Se ve feo, los pintos que dicen, ¿no? A eso me refiero, porque mayormente a veces hacen la columna de 20 por 20, porque a veces dicen en 25 mucho pinto, queda pinto de 15 o queda pinto de 16, no ocupa espacio, pero creo que lo normal es no son estructurales. 25 por 25, ¿no? No son estructurales así, no son estructurales. Columna que es menor de sección de 25 por 25 no es columna estructural. Son columnas para confinar. ¿Ya? Y ahí es un punto muy importante, porque a veces nosotros con lo que nos dice el cliente, tal vez el usuario, le dicen, no, pero se va a ver feo el pinto. Sí. El pinto, lógicamente, es lo que sobresale, ¿no? de esa columna. Claro. Pero jamás hagan caso a eso, señor.
Si se hace caso a eso, hay una consulta de frente al ingeniero estructural, porque no podemos atrevernos a adelgazar una sección de columna que ni el reglamento te la permite hacer. ¿Ya? Claro, ingeniero, y esa, por ejemplo, que haga una columna yo de 30 por 30 ya, y voy a la segunda planta y sigo a la tercera planta, tengo que seguir con esa medida de 30 por 30 hasta que ya, hasta que termine, ¿cierto? Claro, es lo ideal, es lo ideal. Es lo ideal. En algunos casos lo reducen, pero yo creo que hacen ciertos malabares porque terminan adecuando el acero, ¿no? Y no lo trabajan bien. O sea, esa es la forma, ¿no? Sí, porque yo he visto, por ejemplo, una columna de 30 por 30 en primera planta, en la segunda planta lo reducen a 20 por 20, pero grifan, como ya no es la medida, ya no la columna, ya grifan el acero y lo adaptan a columna de 20 por 20. Claro, pero si te das cuenta que muchas veces esa grifeada que le hacen termina ocasionando de que solamente abajo en la parte justo donde grifas, mayormente esa es la parte que queda con menos concreto. No sé si se fijan, ¿no? Si tú haces esta curva, tú vas a pegar el encofrado aquí. Entonces, así está trabajando tu acero y aquí solamente reduciéndote este espacio muy pequeño, muy pegado al encofrado. Entonces, estaría trabajando de una manera equivocada, tal vez, ¿no? De que sí hay unos detallitos, ¿no? Hay unos detalles que deberían ser el grifeado correcto para que se haga, ¿no? Pero por eso les digo, a recomendación, preferible que se continúe. ¿Por qué? Porque hay tal vez un mal procedimiento constructivo, no todos tienen ese cuidado ahí. ¿Ya? Ya, ingeniero, gracias. Sí. Bien. Bien, entonces, no hay preguntas por aquí, ya vamos avanzando al cuadro de especificaciones. Sí. Consulta, ingeniero, en una ocasión yo observé a un ingeniero recomendar para no picar en un techo, ya era en el 6º piso, para no picar, para unir los fierros, recomendó soldarlos. ¿Estaría bien? ¿Estaría mal? Mira, aquí hay un tema aquí, que yo creo no está de más, tal vez su punto de vista del ingeniero, ¿no? Tal vez algo práctico de soldarlo y continuar la varilla para no picar. Lo ideal no es no picar, eso sí, no deberíamos picar. Y en algunos casos, por ejemplo, si es el último piso, yo me pongo en esa idea que solamente voy a hacer un medio muro. Entonces es una varilla para un parapeto. Entonces no trabaja la columna completa. Entonces, tal vez por eso... Para un piso completo. Para un piso completo, soldar varillas. Primero aquí está el punto, ¿ya? Nosotros las varillas de construcción no deberíamos soldarlas. Eso sí. Estás haciendo concreto armado y nuestro acero es grado 60. ¿Ya? Este acero grado 60 no debería soldarse para una estructura de concreto armado. ¿Ya? Eso sí, grábenselo también porque no se permite soldar estructuras, en este caso es soldar el acero para hacer una estructura de concreto armado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pierde las propiedades al calentarse, ¿no? Esta soldadura al calentarse puede pegarte muy bien, pero tu acero ya perdió las propiedades. ¿Ya? Y prácticamente estás a veces no estaría trabajando como debe de ser. ¿Ya? Otra, que si es que, por ejemplo, el ingeniero tal vez hizo un poco abreviar el tema de picar, ¿no? En este caso, si es que no habría de otra, lo recomendable sería sí o sí picar, ¿no? Con un taladro, ¿no? No hay esos taladros percutores, una de concreto con un rotomartillo, ¿no? Anclar ese acero, colocarle un epóxico
¿ya? Un pegante en este caso, y ahí que nazca esa mecha. ¿Ya? Así debería ser la segunda opción. Y hacerlo una pequeña viga como una cimentación. Si en este caso, ¿cómo así? Viga de cimentación, no entiendo. ¿Viga parental? Para hacerlo como una cimentación y de ahí que nazca la columna, ¿no sería? Estaría mal también. No se podría en este caso, porque ya no trabaja ya. El borde mismo en este caso de la losa, ¿ya? El mismo borde ya tiene una viga, ¿no? Ya tiene una viga. Y si yo encima le hago como si fuese otra viga encima, no se podría porque prácticamente no va a pegar tampoco, no va a pegar. Entonces es hacer un dado encima de eso en vano. No pegaría bien, no daría. ¿Unidor de concreto? ¿Perdón? ¿Con unidor de concreto? Tampoco. Claro, pero mira, yo te pongo así, ¿ya? En este caso. Si tú colocas, ya, tú dices que tal vez puede ser, ¿no? Por ejemplo, imagínate lo que estás colocándole esa vigueta, ¿no? Encima. Entonces, ¿qué va a reforzar esa vigueta? Esa viga, ¿qué va a reforzar? Solamente en un plano, ¿verdad? Horizontal, ¿no? No vertical, horizontal. Entonces, ¿cómo está trabajando una columna? ¿Cómo trabaja? La columna trabaja verticalmente. Entonces, ¿qué reforzaría ahí? Solamente un tramito nomás, pues, ¿no? Aproximadamente de 20 centímetros, 25 centímetros, ponte que hagas esa viga. Entonces, no hay mucho que reforzaste ahí. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí tampoco cabe hacer tal vez esa propuesta, ¿no? Listo, ingeniero, gracias. Y sí, hay que verlo de todos los puntos. Esas cositas a veces son muy necesarias. Claro, son cosas que quizás uno está con la pregunta, como se dice, en la boca, pero no se puede preguntar porque a veces las respuestas no son de una persona, no son muy indicadas. Bueno, mayormente a veces uno quiere hacer una pregunta a un ingeniero que tiene más experiencia, ¿no? Sí, está bien, muy bien. Bien, ya que ahí se tocó el tema, ahí están las respuestas. Qué bueno que se preocupen también por tal vez preguntar en el momento indicado, ¿no? Miren, continuando aquí, espero que haya quedado claro también esas dudas que han tenido. En las especificaciones técnicas, tenemos ¿qué son especificaciones técnicas, no? Estas especificaciones técnicas es un cuadro donde las propiedades y características de los diferentes materiales e indicaciones, hay indicaciones, requisitos, ¿no? ¿Para qué? Para poder construir esta edificación. Entonces te dan los datos necesarios, las pautas, te da indicaciones, te da los materiales, requisitos para los predimensionamientos, ¿no? Para los procesos constructivos también, te da indicaciones, todas las indicaciones que te puede dar el reglamento, ¿no? En cada norma técnica que tiene. Entonces, este cuadro técnico prácticamente nos indica los siguientes detalles. Por ejemplo, si nosotros vamos a encontrar el cuadro de especificaciones técnicas y vamos a ver en el capítulo, en este caso que contempla suelos, ¿no? En este caso suelos y cimentaciones, de la norma E050, vamos a decir lo siguiente, ¿no? Que por ejemplo, si tomamos lectura aquí, por ejemplo, R es igual a 3 kilogramos por centímetro cuadrado. Si R es igual a 3 kilogramos por centímetro cuadrado, entonces R es la resistencia del terreno, ¿ya?
En este caso sería mi capacidad portante del terreno. Entonces, R será 3 kilogramos. Entonces, poniéndonos en el caso práctico, ya, imaginamos, nuestra norma de suelos nos va a indicar desde suelos rocosos, suelos arenosos, arcillosos, ¿no? Entonces, de todos los tipos de clasificaciones de suelos. Y este punto donde te dice la resistencia en kilogramos por centímetro cuadrado va a depender lógicamente de ¿qué? Del suelo. Es decir, se imaginarán que si voy a hacer una cimentación, se me antoja en la playa, voy a tener una menor capacidad portante de terreno. Quiere decir una menor resistencia del suelo. Que puede ser tal vez, ¿no? 0,80, 1, tal vez, ¿no? A lo mucho. ¿Y qué quiere decir? Que si vamos aumentando de resistencia, entonces quiere decirme que voy a encontrar otro tipo de estrato. ¿Ya? Voy a encontrar tal vez un suelo arenoso, un suelo gravoso, ¿no? Gravas, es decir, piedra, ¿no? Pedregoso. Entonces, vamos a tener un suelo de mejor calidad. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que vamos a poder edificar de tal vez mayores pisos, ¿no? Mayor cantidad de pisos. Entonces, si por ejemplo le damos un número a este suelo de mayor resistencia, pues puede estar hasta 3, ¿no? Hasta 3 kilogramos fácil de resistencia. Entonces, ¿sí se entiende aquí? Si vemos acá en esta hojita donde nos da especificaciones técnicas, vamos a ver esta simbología, ¿ya? Esa simbología que me dice igual a 0,90 kilogramos por centímetro cuadrado. Arena fina limosa, por ejemplo, dice acá. Arena fina limosa. Entonces, ¿qué simboliza esto? Esto va a simbolizarme, me va a indicar capacidad portante del terreno, ¿ya? Y este de acá es un DF, ¿ya? Es un DF. ¿Qué significará DF? En todos los planos que encuentre DF, siendo planos de estructuras, voy a encontrar un indicador. En este caso va en metros. 1.50 metros, quiere decir 1,5 metros. DF vamos a colocar ahí, ¿no? Para todos, que es mi profundidad de desplante o mi profundidad de cimentación, ¿ya? Quiere decir que si mi nivel de terreno natural está en el 0,0 y yo digo tengo un DF de 1,50 metros, yo voy a tener que hacer una excavación de 1,50 metros. ¿Ya? SDF es la profundidad de cimentación, profundidad de desplante, ¿ya? Profundidad que debo de cortar, ¿ya? Para llegar a un fondo de cimentación. Concreto. A ver, por acá voy a proyectarles un planito, ¿ya? Voy a cargar un plano. Por ejemplo, en una excavación primero se hace la zapata, se llena la zapata y después viene una viga de cementación, ¿cierto? Ya. Lo normal para hacer una viga de cementación, ¿de cuánto por cuánto tendría que ser el estribo? Bueno, sí que tiene que ser del ancho de la columna, ¿no? Que mi columna sea de 25 por 25, pero me refiero a de alto, ¿cuánto tendría que ser el estribo lo normal? El alto del estribo. Ya, aquí más o menos vamos a entrar también, les pongo claro el ejemplo, ya me preguntas la altura del estribo, ¿verdad? Entonces, el ancho ya se sabe, que por ejemplo mínimo debería tener una columna 25, entonces ya tienes un ancho mínimo, por ejemplo. Claro. Ya, entonces estás agarrando mínimo 25 el ancho de abajo, la parte baja.
En el peralte, ya también le llamamos peralte a esta viga, así sea viga de cimentación, ¿no? Le vamos a llamar igual peralte. Este peralte va a ser considerado también en similares criterios, ¿ya? A manera práctica, a similares criterios. ¿Por qué? Porque va a ser también una viga. En este caso, no va a cargarte tal vez el peso de la losa, ¿ya? Pero va a tener un trabajo distinto, porque en este caso, esta viga prácticamente está conectando, ¿qué? Está conectando zapatas, ¿verdad? Está conectándote zapatas. Entonces, esta viga va a ser prácticamente este trabajo. Miren, si vemos esta viga, el empuje lo que va a tomar va a ser hacia arriba. ¿A partir de qué? ¿Qué es lo que empuja esta viga? En este caso va a ser el suelo. ¿Ya? Este terreno va a tender a empujar. ¿Por qué? Porque ambos lados van a querer asentarse. Pues, ¿no? Ambos lados se van a querer asentar. Y al querer asentar va a hacer ese trabajo justo al centro de la viga. Entonces, va a necesitar peralte. Entonces, si vamos a tener como concepto, mínimo también el peralte debería tener 25, ¿ya? Mínimo 25. Y la altura va a depender también de la luz que tenga que distribuirse, pues, ¿no? Ahí ya se dan cuenta. Entonces, va a depender de la separación y de mi longitud de este tramo, ¿ya? Igual lo mismo que el criterio para las vigas peraltadas. Igual, viga peraltada y en este caso viga de cimentación. Voy a mostrar la viga peraltada, una viga de cimentación, ¿ya? Para que más o menos se queden, sacarnos ahí esa duda. Distribución. Esta distribución es en una viga, que más adelante también vamos a enseñarles, pues, ¿no? Pero aquí está la viga. Tienes 3,70 metros, por ejemplo. 3,70 metros, 3,70 metros. Acá, 3,70 metros. Si fuese 3,70 metros y decíamos entre 12, ¿cuánto tendría? 0,31 por ahí. Entonces redondeamos 0,35. Cumple con el criterio básico que le di, miren, básico. Yo le di solamente esta formulita. Entonces va a coincidirte siempre redondearlo a superior, pues, ¿no? Entonces es coherente con lo que les estoy mencionando. ¿Por qué? Porque el reglamento también hay partes para hacer un predimensionado que te da esa formulita, ¿no? La luz entre 12. La luz entre 12. Te dice luz entre 14, por ejemplo. Luz entre 14. Tienes 3,70 entre 14. Ya demasiado pequeño, ya, pues, ¿no? Luz entre 10. Luz entre 10, o sea, 3,70 metros entre 10. 0,37. Entonces, ¿cuál usaron? Luz entre 12. Por eso les digo, luz entre 12, luz entre 10, van a hacer un trabajo, ¿no? Ya más seguro, se podría decir, ¿no? No que tal vez... ingeniero, ¿de qué es ese 12? Ese 12 es la formulita ya. Es una fórmula que te da ya el reglamento. Ya, por eso te digo, esto de acá obedece siempre a un cálculo. ¿Ya? Pero a lo que yo les podría tal vez le dar como un tic, tal vez, ¿no? Una pequeña formulita es la L entre 12, ¿ya? Que nos dice el reglamento. L vendría a ser la luz. 12 vendría a ser un factor que me va a permitir llegar a un peralte, ¿no? Peralte. Por ejemplo, como les decía, ¿no? Si era 3,70 metros, 3,70 entre los 12, pues me daba aproximadamente 0,31, o sea, 0,35. Más o menos para tantear un buen peralte, pues, ¿no? Un peralte, y como se dice, ni mucho peralte, ni menos de lo requerido. ¿Ya? ¿Hasta cuánto se puede separar columna entre columna? ¿Hasta cuántos metros?
esa distribución, miren, va a depender del sistema, ¿ya? Si tú estás en un sistema aporticado, ¿ya? La luz va a depender ya de tu diseño. O sea, no, por ejemplo, ¿no? Si yo estoy utilizando, por ejemplo, 3,70 metros, yo estoy mejorándome con columnitas tal vez de 30 centímetros. Eso fue según un diseño, ¿no? De un ingeniero que hizo este diseño, ¿no? Entonces, yo no te puedo decir, tienes un mínimo, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto va a variar siempre. ¿De qué va a depender? Si es que tú, por ejemplo, se te antoja 6 metros de luz, 6 entre 12, decíamos, aprox, vas a tener un peralte de 50 centímetros. Entonces, ¿puedes alejarte más? Sí, puedes alejarte más. Entonces, pero ya te das cuenta que ya va a ser siempre complicado, pues, el tema, porque a mayores luces, el peralte de la viga va a ser mayor. Y no solamente si es que mi peralte es mayor, mis columnas van a ser delgaditas. No, señores. Entonces, siempre van a tener que compensar ese peralte que le estás dando. ¿Por qué? Porque si no vas a tener una tremenda viga y vas a tener sobre unas columnas muy delgadas. Bueno, y de hecho que eso no va a funcionar. ¿Ya? Pero en sí, que diga la distribución mínima, en aporticados, como que no hay un parámetro. Pero sí hay un parámetro mínimo cuando estoy hablando de albañilería confinada. En este caso, cuando utilizo albañilería confinada, mi distribución mínima, ¿ya? Ahí sí voy a tener mi distribución mínima entre columnas. Ahí sí voy a plantarme en lo siguiente, ¿ya? Adelantándome aquí también en el tema de los muros, voy a tener lo siguiente. Por ejemplo, ¿ya? Voy a buscar el detalle mínimo de columnas. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué nos dice el reglamento? Que mínimo vamos a tener para muros de soga, ¿ya? Muros de soga, que quiere decir que son los muros que están asentados en todo su largo, ¿verdad? El más largo es el que nosotros lo miramos. Entonces, si estamos viendo los ladrillos y los miramos al ladrillo de frente, toda la hilada van a tener ladrillos de 25 centímetros, 23 en este caso, ¿no? 23 centímetros, 23 centímetros. Si lo vemos, ese tipo de aparejo de soga, ¿ya? Vamos a decir que tenemos un máximo de 3 metros, ¿ya? Más cortas las entre columnas de confinamiento. Si vemos columnas en este sistema, podemos decir que queremos darle más luz. Allá, si mi sistema es albañilería confinada, entonces mi muro va a tener a lo mucho 4 metros, te está diciendo, pero va a ser de cabeza, muro de cabeza. ¿Ya? Entonces aquí entra lo siguiente. Ingeniero, ¿cuánto es el mínimo que podemos poner entre columna y columna? Les doy este detallito, ¿ya? Columnas estructurales, esta es mi columna estructural. Viga peraltada, por acá está mi viga peraltada. La siguiente columna va a depender de qué, señores. Lógicamente, si es que tengo mi pórtico, este pórtico se va a diseñar. Pero si en lo que necesito, digo, bueno, es una vivienda, ¿no? Yo prefiero ir distribuyéndome columna, muro. Entonces, fácil puedo darle la distribución que me está dando como mínimo acá, 3 metros. Porque voy a hacer mi columna estructural a la vez y mi murito va a tener el mínimo requerido, 3 metros. Luego va a tener una columna. ¿Ya? Columna. Pero si mi sistema estructural está bien diseñado y me dicen, pero tus pórticos, todo mi pórtico es de 6 metros, como decía su compañero. Sí, está bien que tu pórtico sea 6 metros, ¿ya? Pero tu tramo de ladrillos jamás debería tener 3 metros. Entonces,
A la mitad voy a poner mi columna de confinamiento. ¿Ya? Ahí ya que sí se entendió ahí. Entonces, yo puedo en realidad separar mis columnas estructurales lo máximo que pueda, pero jamás voy a colocar muros de albañilería que pasen los 3 metros como mínimo, ¿no? Para que cumpla esto, siendo de soga el muro, deberías colocarle elementos de confinamiento. En este caso son columnas de confinamiento. ¿Sí? ¿Sí se entendió? Sí, ingeniero. Bien. Entonces, aquí veíamos lo que era especificaciones técnicas. Bueno, teníamos suelos, ¿no? La norma de suelos. Tenemos las normas de concreto armado en este caso. Concreto, cuando hablamos de concreto, vamos a tener dos tipos de concreto, ¿ya? Vamos a tener concretos, en este caso ciclópeo, vamos a tener concreto armado, ¿ya? Dentro de los concretos ciclópeos, ¿qué quiere decir un concreto ciclópeo? Un concreto ciclópeo es una mezcla de cemento, va a ser un concreto para el cimiento, ¿no? Para los cimientos. Un concreto ciclópeo va a estar colocado en los cimientos y en el sobrecimiento. ¿Ya? La proporción de un concreto ciclópeo es la siguiente, ¿no? Como ven en este plano, vamos a tener una relación de 1 en 10, más 30% de piedra grande, máximo 6 pulgadas. Este 1:10 va a representarse 1 de cemento, 10 de hormigón. ¿Ya? Entonces tenemos 1 de cemento, 10 de hormigón, más 30% de una piedra grande máximo de 6 pulgadas. ¿Ya? Esta es la lectura y vayan colocándole, vayan anotando. ¿Por qué? Porque deberían tener claro este punto. ¿A qué se refiere 1 en 10? Allá, 1 de cemento, 10 de hormigón, más un 30% de piedra grande, con un máximo de 6 pulgadas de esta piedra grande. Como máximo. Sí, pero ingeniero, yo a veces veo que, por ejemplo, el cimiento a veces le ponen 7-6, 8-6 y le echan demasiada piedra grande. Mira, tú le pones 7-6. Si estamos 7-6, claro, cabeceando, ¿no? 7-6, arena y piedra. Ya, entonces vas a tener ¿cuántos baldes en total? ¿Cuántos baldes en total le echarías? 13. 13 en total, ¿cierto? Entonces, estamos teniendo 3 baldes más de agregado, nada más ahí. 3 baldes más de agregado. 1 de cemento y 13 de agregado en este caso. El cimiento es la parte de abajo, ¿no? Como se dice, la base. Sí, la base. Ya, entonces, aquí le dan así. ¿Por qué? Porque también mi agregado, en este caso, mi hormigón, ¿no? Mi hormigón es una mezcla que tiene de todo un poquito, ¿no? Si ustedes, a ver, descríbenos el hormigón, a ver, tú que nos comentaste. Es una mezcla bastantes agregados, ¿no? Vas a tener agregado fino, piedra a veces más grande que la que se utiliza de esa de media, un poquito más grande. Claro. Toda una combinación mayormente. O sea, de todo un poco, ¿no? Vas a tener agregado fino, vas a tener piedra de media, piedra de 3/4, entonces toda una combinación de todo un poco ahí. Entonces no hay una definición tan clara de proporciones, ¿cierto?
Pero Claro. ya se sabe que en un diseño vamos a tener 1:10, sabiendo que este material es hormigón. Pero ¿por qué sale tal vez ese 1:3? En realidad debería ser 1:12, ¿no? Si es que le estás compartiendo con arena y piedra. ¿Por qué? Porque ya aquí estás echando una piedra tamizada, una piedra de media, proporcional, y va a ser homogénea. Entonces, ingeniero, sería en arena y piedra para abajo para el cimiento. Entonces, ¿sería de cuánto? Estaría por ahí entre 1:12, por ahí, ¿no? Claro, 12 baldes, ¿no? 12 baldes. Entonces, en este caso puedes utilizar, ¿no? Los 7.5, ¿no? 7.5. Ajá. Ah, ya. Y para la O sea, en sobrebase, este caso ¿sí? y en caso de que sea sobrebase, es decir, ya cuando está antes de entrar el ladrillo hay una sobrebase, ¿no? Ya tienes 2 menos. Por ejemplo, acá, este sobrecimiento, miren, vamos a tomarle esa indicación. El sobrecimiento va a ser, lectura aquí, va a ser un cimiento, una relación de 1:8 más 25% de una piedra grande, una piedra mediana, en este caso una PM, máximo de 3 pulgadas. ¿Ya? Entonces, vas a tener una piedra de menor diámetro, vas a tener menor porcentaje de esta piedra y vas a tener una proporción, en este caso, con 1:8. ¿Qué quiere decir? Que va a ser con un concreto, en este caso ciclopio, de mejor calidad. ¿Por qué? Porque estás menorando el agregado. Mira. Si acá tenías 10 de hormigón, acá ya tienes 8 de hormigón. Entonces tienes 2 baldes menos, dos unidades menos, ¿no? En proporción. Esto quiere decirme que vas a tener un mejor material. ¿Ya? Un mejor material. Claro. Si vemos... Y eso depende el terreno, o es todo por igual, porque a veces hay, por ejemplo, acá en Lima es una zona bastante salitrosa. Ya. Aquí en este caso, bien, yo creo que el hormigón en tanto son de similares propiedades, se puede decir, ¿no? Si hablamos de un hormigón, vamos a tener una proporción similar, tal vez en Lima, y similar acá también el material. Pero ahora, por ejemplo, ya, cada proyecto y cada región, cada zona va a trabajar con su agregado, ¿ya? Va a trabajar con su agregado. ¿Qué quiere decir? Que tal vez en caso muy particular que yo quisiera adecuar este cimiento a mi material en campo, yo podría hacer un diseño de mezcla. Pero ¿por qué no les confundo también acá con el término diseño de mezcla, ya? Porque mayormente el diseño de mezcla va aplicado ¿a qué? A las estructuras de concreto armado, ¿ya? Donde sí necesitas saber que mi material, mi agregado fino y mi agregado grueso, en este caso, el arena gruesa con el agregado, tengan el tamiz necesario y en esta proporción sea la que me va a originar. Por ejemplo, acá si vemos concreto armado, nos dice concreto de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, aquí sí voy a tener mayor atención y mayor cuidado. ¿Sí? ¿No? Acá voy a jugar con la relación prácticamente cemento-hormigón, ¿ya? ¿Que va a ser menor de esta proporción que te está dando? No debería ser, no debería ser menor. Tal vez digo, no, el material es mejor. No, evitar eso sí, en cambiar en esta relación, ¿ya? Armado, ingeniero, ¿qué? Las columnas. Ya, ajá.
en las columnas, exacto. Entonces, cuando hablamos de concreto armado, ahí sí vamos a preocuparnos un poquito en decir, aquí ya, este material... ¿Cuánto sería, ingeniero, ahí? Lo básico, le dice lo esencial. Es decir, por ejemplo, yo a piedra y arena amarilla con piedra de media. Ya, a ver, por acá te voy a tener, tengo acá una tablita para que se entienda, se vea más claro. Ya comienza, espéralo. A ver, voy a tocar solamente la resistencia, por ejemplo, para la columna, ¿ya? Ya sé que esto está fuera del curso, pero aquí para que no se queden con la duda. Miren, voy a remarcar $210, ¿ya? ¿210 qué? 210 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿ya? Este AC va a ser una relación agua-cemento de 0.45. Para este diseño, bueno, en esta tablita está trabajando con un slam de 3 pulgadas, que es prácticamente este slam es el remanimiento que tiene el concreto, ¿no? ¿Cuánto de plasticidad tal vez tiene? Pero que no es el punto ahí. El tamaño del agregado va a ser de media pulgada. La dosificación, aquí sí nos vamos a concentrar y vamos a ver la dosificación, ¿verdad? Dosificación en volumen. Nos va a decir que tienes una proporción, una de cemento, 2 de arena gruesa y 2 de piedra chancada, ¿ya? Esta relación va a ser pasada a bolsas, ¿ya? Y nos vamos a decir que para hacer 1 metro cúbico, ¿ya? 1 metro cúbico de concreto, o sea, 1 metro por 1 metro por 1 metro, vamos a tener que colocarle 9.73 bolsas de cemento. En arena, en cubicaje, voy a tener 0.52 metros cúbicos. Y de piedra chancada voy a tener 0.53 metros cúbicos. Y en agua voy a tener 0.186 metros cúbicos o 186 litros. ¿Verdad? Entonces, esta sería mi proporción indicada para un 210. ¿Ya? Si yo quisiera entenderlo aquí. Si yo esta dosificación en volumen, yo quisiera verlo, bueno, como que ya los enredé tal vez un poquito y la pregunta está todavía. Y dicen, ¿cómo lo veo en baldes? ¿No? Porque lo que se conocen en obra es baldes. ¿En cuántos baldes lo mido? Exacto. Entonces, aquí ya despejando esa duda, si vemos este 1, va a ser 1 de cemento. Ese 1 va a ser 1 de cemento. ¿Ya? 1 de cemento. 2 va a ser 2 unidades similares a las de cemento. Entonces, pero aproximadamente va a ser dos baldes, ¿no? Si yo coloco una bolsa de cemento en baldes, va a salir aproximadamente dos baldes. ¿Ya? 2 baldes de cemento salen una bolsa, pero... Exacto, entonces ya esa es la unidad, ¿verdad? Entonces ya me imaginé que si yo coloqué esa bolsa de cemento, en 2 baldes va a entrar. Entonces tenemos aquí este 2. Entonces 2 por 2 unidades que entran 2 baldes, entonces va a ser aquí 4 baldes. Y este 2 también de piedra va a ser por 2, va a ser 4 baldes. Entonces, si yo voy a colocar y voy a hacer mi mezcla, voy a tener que utilizar una de cemento, 4 baldes en este caso de arena gruesa, y 4 baldes de piedra chancada. Esa sería mi relación. 4 baldes de arena y 4 de piedra. Exacto, esa sería mi relación con concreto 210. ¿Ya?
Esa sería la proporción. Disculpe, mayormente veo que algunos le echan para columna 5 baldes de arena y 3 de piedra o 5, 4. ¿Estaría en lo normal o no es dable? 5 arena. A ver, 5 arena. Ya, mira, si estamos en 5 arena, vamos a ver. El primero es arena. Y aquí te he dicho yo que es 4. Ya, pero en campo dice que le colocas 5,5. Entonces, ¿es dable? No es dable, porque, o sea, te acepto que tal vez te acerques a 4, que digas 4,5, ¿no? Ya, bueno, como quien dice, para ahorrarse un poco en material, pero mentira. O sea, no vas a llegar a la resistencia. O sea, el concreto va a estar ahí, tal cual. No te va a decir, no hay una forma de medirlo, mejor dicho, ¿no? Mientras tú has hecho tu agregado y tú le dijiste al cliente, vas a ahorrar, compra menos cemento, yo lo hago ahorrar, mentira, porque es engañarte. Tú lo llegas a llenar la columna, sí. Tú no te vas a dar cuenta si esa columna resiste 210, porque no tienes esa capacidad, no vas a poder entrar al detalle de la resistencia. Pero si tú controlas de esta manera, con esta tablita, por ejemplo, vas a tener el dato más exacto de acercarte a estos 210. Porque nadie hace una prueba de resistencia de concreto una vez que el concreto ya está, ¿no? Entonces nadie hace esa prueba. Entonces, si ya el proceso constructivo, tal vez ahí te hacen te meten más material. En este caso le colocas más material, estás colocándole, mira, si tú me dices 5,5, estás colocándole 3 baldes más. ¿En 3 baldes más baja la calidad de un concreto? Sí, bastante, ¿no? Va a bajar Entonces lo normal sería 4 de arena y 4 de piedra. 4. Para que de aquí tengas una referencia, ¿no? Porque esto que les estoy mostrando es en base a un diseño de mesa. Tampoco les digo que siempre me va a dar 210, ¿no? Porque, por ejemplo, mira, el 210... Al momento del llenado, a veces cuando uno llena con balde, lo que he visto es que las piedras se atraban en la columna y por eso quizás le ponen menos piedra. Algunos maestros, ¿no? Ya. También en el cemento, los dueños dicen por qué estás usando mucho, otra persona viene y lo hace por menos. Eso también, ¿no? Eso también, pues, ¿no? Claro. Entonces piensas que a veces el dueño piensa que porque le estás pidiendo más cemento eres un mal maestro. Lo estás haciendo gastar, no lo estás haciendo ahorrar. Y muchas veces es por eso que el maestro se ve en el apuro y trata de cabecear el material un poquito como para que le alcance, ¿no? Y la clienta no lo vea como que gasta mucho o mucho lo hace gastar. Entonces ahí no hay ahorro, eso sí, no hay ahorro. Pero aparentemente le estás haciendo ahorrar, pues. Eso sí, no debería ser. Ese cuadrito que está abajo, que dice cantidad de ladrillo por metro cuadrado, ¿lo puedes publicar en el WhatsApp o algo? Porque se ve interesante. Mira, este es material propio en realidad. Mira, todo esto de acá que yo he hecho mis tablas de diseño de mezcla y todas esas cosas son propias. Pero de todas maneras, yo le voy a compartir, ¿ya? Le voy a compartir, pero no lo publico. Hay algunos que lo descargan y lo publican. No se preocupe, ingeniero, eso es personal, no se preocupe. Bien, que les sirva para su día a día.